Programa 30. ¿Redes o moléculas? En este programa identificaremos la estructura de diferentes compuestos, aplicando el modelo del octeto y del par electrónico. Por fin. Creí que no podría quitar la grasa de este pañuelo. Pero con el jabón sí se pudo. ¿Qué tienen de especial los jabones? ¿Que pueden retirar la grasa? Los restos más antiguos de sustancias parecidas a los jabones se remontan a 2800 años antes de nuestra era. Sin embargo, fue hasta el siglo I de nuestra era cuando Plinio el Mayor descubrió el uso de grasa de cabra hervida con cenizas de madera para obtener sustancias similares al jabón. 700 años después, se utilizó por primera vez aceite de oliva para hacerlo. Fue en la ciudad de Savona, Italia, y de ahí proviene el nombre de jabón. En la actualidad, los jabones se fabrican a partir de la reacción de distintos aceites de origen vegetal con hidróxido de potasio o de sodio. ¿Qué le da al jabón sus propiedades limpiadoras? La solubilidad de las sustancias se relaciona con el tipo de enlace entre sus átomos. Por ejemplo, los compuestos iónicos, como la sal, se disuelven en agua porque las moléculas de este líquido tienen cargas parciales positivas y negativas que rodean a los iones de sodio y cloro. Esto retira los iones de la estructura cristalina, los cuales se incorporan a la disolución. En la estructura del jabón existen iones de sodio y de oxígeno. Entonces, el jabón se mezcla con el agua Porque es un compuesto iónico. Pero esto no explica por qué el jabón retira la grasa de la ropa. Lewis propuso un modelo de enlace en el que algunos átomos se unen compartiendo electrones. Se trata del modelo de enlace covalente o del par electrónico. Cuando esto sucede, los átomos completan su nivel más externo con 8 electrones, excepto el hidrógeno que lo completa con 2. Este modelo de enlace permite explicar las propiedades de compuestos formados por elementos no metálicos que en general forman moléculas. En la estructura molecular de los jabones existe una porción iónica que es afín al agua, es decir, es hidrofílica. También hay una larga cadena de átomos de carbono, unidos entre sí mediante enlaces covalentes. A su vez, cada carbono de la cadena se une a 2 átomos de hidrógeno, también con enlaces covalentes, excepto el carbono del extremo, que se une a 3 átomos de hidrógeno. Esta porción de la estructura del jabón es afín a las grasas, pero no al agua, es decir, es una porción hidrofóbica. la sal es un compuesto iónico que forma cristales. Si el jabón también tiene una parte iónica, ¿Por qué no forma cristales como la sal? En el jabón, la porción iónica es muy pequeña, ya que está formada solo por el catión sodio con carga positiva y por el ion oxígeno de carga negativa.
El anión está unido a una cadena de átomos de carbono, cuyo tamaño impide que se forme una red cristalina como en otros compuestos iónicos. Ahora ya conocemos la estructura de los jabones. Pero aún falta saber cómo es el proceso para retirar la grasa. Observemos un modelo más simplificado de una molécula de jabón. Cuando el jabón entra en contacto con las grasas, las cadenas de átomos de carbono y de hidrógeno de las moléculas se orientan hacia la grasa y la rodean. La porción iónica de cada molécula queda orientada hacia el lado contrario. Como esta porción de las moléculas es afín al agua, la grasa y el jabón son arrastrados durante el enjuague. Veamos el siguiente experimento. Necesitamos un pedazo de jabón, una cuchara y 150 mililitros de agua dura. En zonas de agua dura, es decir, agua que contiene una gran cantidad de iones de calcio y de magnesio, se debe utilizar más jabón para limpiar. ¿Qué sucede entre los iones y el jabón? Es interesante la forma en que limpian los jabones. Pero, ¿cómo se puede saber la forma en que están unidos los átomos en una molécula? Los diagramas de Lewis son una guía para inferir cómo están unidos los átomos en algunos compuestos. Esta información se representa en la fórmula estructural. Por ejemplo, en el diagrama de Lewis del amoníaco se representan los pares de electrones compartidos entre los átomos. En la fórmula estructural, estos electrones se representan con una línea. Cada una de ellas corresponde a un enlace covalente sencillo. En la fórmula estructural de alcohol etílico, podemos identificar cómo se unen los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que lo forman. Con las fórmulas estructurales resulta muy sencillo identificar cómo están unidos los átomos y con las líneas podemos distinguir con facilidad los enlaces covalentes. Además, si conocemos el tipo de enlace entre los átomos, podemos predecir algunas propiedades del compuesto. Por ejemplo, si el alcohol etílico está formado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno unidos con enlaces covalentes, no debe mezclarse con el agua. ¿Por qué sucede esto? En el alcohol etílico existe un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno. Los electrones del enlace oxígeno-hidrógeno no se distribuyen de forma homogénea, por lo que se genera una polaridad en la molécula del alcohol, de manera similar a lo que ocurre en el agua. El hidrógeno de la molécula de alcohol etílico es atraído por el oxígeno de la molécula de agua. Esto favorece que el alcohol etílico se disperse en el líquido. Hemos revisado cómo algunos modelos químicos nos ayudan a representar las moléculas y a explicar algunas propiedades de los compuestos. ¿Qué más se conoce sobre la estructura de las moléculas? Los avances en la tecnología y el desarrollo de nuevos modelos para explicar la estructura de las sustancias han hecho posible identificar la geometría de las moléculas. Es decir, la forma en que se distribuyen los átomos en el espacio y el ángulo entre sus enlaces. La geometría de la molécula de amoníaco es trigonal. En el agua, el ángulo entre los enlaces hidrógeno-oxígeno es de 105 grados y la geometría de la molécula es angular. En el tetracloruro de carbono, el ángulo entre los enlaces es de 109.5 grados y la geometría es tetraédrica.
Nunca me imaginé que hubiera tanta relación entre las moléculas y la geometría. Explicar cómo actúan los jabones al limpiar y por qué el alcohol etílico se disuelve en agua son solo unos ejemplos de la utilidad de los modelos en la química. ¿Se podrán elaborar otros modelos con materiales diferentes? Eso lo veremos en el próximo programa.